Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que anden bien. En primer lugar, les quería comentar que cuando era muy joven era un apasionado de la literatura de ciencia ficción y fue allí que tuve la posibilidad de conocer a un autor como Isaac Asimov, un autor muy especial porque probablemente por su formación, que si mal no recuerdo era bioquímico, es decir, tenía una formación en ciencias exactas, la particularidad que destaca en las novelas de ciencia ficción de Asimov es que son muy realistas desde el punto de vista técnico y tecnológico. Entonces, en esta oportunidad me quiero referir al primero de los 4 libros correspondiente a la saga de los robots, que está constituida por Bóvedas de acero, El sol desnudo, Robots del amanecer y Robots e imperio. En algunas colecciones se incluye un quinto libro puesto en primer lugar, que es Cuentos de robots, que yo consideré no tenerlos en cuenta porque en alguna medida no está relacionado con los personajes de estos 4 libros. En Bóvedas de acero nos vamos a encontrar con los siguientes personajes: Elijah Bailey, un destacado detective terrestre; R. Sami, un robot terrestre; Julius Enderby, un comisionado de policía terrestre; Jessie, también de nombre Jezabel Bailey, la esposa del detective terrestre; y Bentley Bailey, su hijo. Asimismo tenemos a R. Daniel Olivaw, que es un robot espacial humaniforme; al Dr. Nenemenu Sarton, que es un espacial asesinado; al Dr. Han Fastolfe, un espacial encargado del asesinato; al Dr. Gerrigel, que es un especialista terrestre en robótica; y a Francis Clouzard, un medievalista terrestre. Dado que en su bibliografía de robots Isaac Asimov refiere asiduamente a las 3 leyes de la robótica, se las dejo para que ustedes las puedan conocer. Empezamos. Esta novela se sitúa en el futuro de la humanidad, donde el hombre vive en la Tierra encerrado en ciudades herméticas, construidas en acero, mientras ha conquistado y colonizado 50 planetas, donde viven los espaciales, descendientes de los colonizadores terrestres. Tanto en la Tierra como en los mundos exteriores hay robots, pero mientras que en la Tierra son de tosco diseño y fácilmente distinguibles de los seres humanos, dedicados principalmente estos a tareas agrícolas y mineras, todas ellas realizadas al aire libre, en los mundos exteriores cooperan y conviven con los humanos y su aspecto exterior se les parece. Mientras la humanidad en la Tierra, que ha alcanzado los 8.000 millones de habitantes, vive una vida efímera, una vida de hacinamiento, sin contacto con el aire libre, donde su alimentación es a base de levaduras para todos los niveles de la sociedad, en todos los mundos exteriores solo hay una población de 5.500 millones de habitantes, controlada y estable, llevando los espaciales una existencia prolongada, sin enfermedades y con un grado de asistencia robótica que los hace vivir como si de la antigua Grecia se tratase. En forma anecdótica, decirles que la mayoría de los terrestres añoran el pasado, adoptando costumbres medievalistas como usar anteojos, disponer de ventanas en su oficina y vivienda o simular lluvias.
El único contacto de los terrestres con los espaciales es a través de Espaciópolis, una zona de la Tierra separada de las bóvedas de acero, militarmente controlada y ubicada al aire libre, donde viven algunos espaciales asistidos por robots, y es precisamente ahí donde ocurre un suceso que representa el núcleo central de la novela. La novela empieza con el detective Elijah Baley llegando a su despacho y el robot R. Sammy diciéndole que el comisionado Julius Enderby lo esperaba en su oficina. A Baley no le gustan los robots. Luego de los saludos de cortesía, Elijah, una persona muy observadora, se dio cuenta que el comisionado traía anteojos nuevos. Frente a esta observación, Enderby le comenta que 3 días atrás rompió las anteriores gafas, agregando que esos 3 días habían sido un infierno y que se lo iba a explicar a continuación. Que había muerto un espaciano en Espaciópolis, que lo habían asesinado tirándole con un desintegrador, que su nombre era Nemenus Sarton, y que no solo él estaba allí cuando sucedió, sino que tenía que entrevistarse con Sarton. Que para la investigación del asesinato, los espaciales pidieron colaboración terrestre y que Enderby había pensado en Elijah porque como amigo que era, quería facilitarle un posible ascenso y también pedirle un favor. El favor consistía en que trabajara con un socio espacial y que durante la investigación este socio se alojara en su casa. Después que Baley lo pensó y aceptó, el comisionado le dijo algo más. Tu socio es el robot R. Daniel Olivaw. Es así que Elijah va a buscar a R. Daniel a Espaciópolis y cuando se encuentra se queda tieso. Era imposible distinguirle de un ser humano. Mientras ambos se dirigían a la casa de Baley, se produjo un incidente en una zapatería donde una mujer armó un escándalo porque un robot iba a atenderla. Como se había comenzado a formar un tumulto, el gerente bajó las persianas. R. Daniel tomó las riendas del hecho diciendo: «Mujer, o se deja atender o se va». «No quiero», le contestó la mujer. «Gerente, abra las persianas», dice R. Daniel. El gerente accedió y la turba ingresó. Había entonces una alta probabilidad que la turba destruyera los robots. R. Daniel los amenazó enérgicamente subido a una silla con un desintegrador, por lo que lentamente el negocio se fue vaciando. Terminando el evento, Baley le exigió que como robot nunca más volviera a amenazar a un ser humano con un arma. R. Daniel le aseguró que bajo ninguna circunstancia hubiese disparado, ya que él estaba 100% seguro que actuando con firmeza policial el conflicto sería desactivado. Más tarde, arribaron a la casa de Baley, donde ambos se encontraron con Jesse y Bentley Baley. Después de las presentaciones del caso, sin aclarar que Daniel era un robot, este le pide a Baley trabajar sobre el asesinato durante la noche, por lo que Jesse y Bentley salieron a dar un paseo. Repasando la información sobre lo sucedido, R. Daniel aporta nuevos datos donde relacionan el homicidio con una intentona para hacer fracasar un proyecto patrocinado por los espacianos que busca convertir la Tierra en una sociedad integrada por humanos y robots, tal como son los mundos exteriores, que suponen entonces que los integrantes de un grupo medievalista opositor a la idea fueron los autores del asesinato. Agrega también que el doctor Sarton era doctor en sociología
y especializado en robótica, quien opinaba que para que el proyecto resultase exitoso era necesario conocer íntimamente a los terrícolas y sus métodos de vida. Fue en ese momento cuando Bailey preguntó en voz alta: ¿No serás tú mismo que estás implicado en esa función? R. Daniel respondió que sí, que fue diseñado y construido por Sarton para introducirse en la Tierra, pero que fue el único robot fabricado de este tipo porque Sarton fue asesinado. Es a partir de allí que Elijah deduce que no todos los robots espacianos se ven como R. Daniel. Fueron posiblemente entonces las ideas de Sarton las que asustaron a los grupos medievalistas, por lo que habrían decidido asesinarlo. Bailey se opone a esta hipótesis porque sería imposible para un terráqueo ingresar a Espaciópolis, porque todas las entradas están militarmente vigiladas, aunque las salidas no lo están, agrega esto último R. Daniel. Por último, R. Daniel informa que el arma no había sido encontrada. Llegado a este punto, Bailey le pregunta qué lo califica a R. Daniel como detective, en donde éste le explica que le dieron a sus circuitos positrónicos un ajuste del deseo de justicia. Al regreso de Jessie, ésta se encontraba totalmente alterada. Había dejado a Bentley en una residencia de jóvenes y finalmente agregó: «Sospecho que tú eres un robot, Daniel», a lo que R. Daniel respondió tranquilamente: «Sí, lo soy». Cuando Bailey y Jessie fueron a dormir, Bailey le preguntó cómo sabía que Daniel era un robot. Ella solo le dijo que había un fuerte rumor que circulaba por toda la ciudad, y cuando Bailey estaba próximo a dormirse, se percató que Daniel se había ido del departamento. Al día siguiente, para ver en persona el lugar de los hechos, Elijah y R. Daniel viajaron a Espaciópolis, previa reunión con el comisionado Enderby, que no estaba muy de acuerdo de la visita porque decía que ya todo había sido analizado y que Bailey no tenía experiencia alguna sobre cómo manejar a los espacianos. Bailey intentó involucrar a Enderby en el viaje, pero Julius se excusó diciendo que tenía mucho trabajo por hacer, acordando entonces su participación en forma virtual. Llegado a Espaciópolis, Bailey fue sometido a un baño riguroso, un análisis de sangre e incluso le quitaron su desintegrador. Terminado este proceso, experimentó con dificultad el tener que caminar al aire libre hasta encontrar al doctor Han Fastolfe, encargado de la investigación del asesinato del doctor Sarton por parte de Espaciópolis. En este punto, recordó que en su reunión previa con Enderby había estado mirando fotos que Julius tomó en Espaciópolis y en una de ellas vio a R. Daniel, que cuando fue consultado al respecto dijo no ser él, sino el doctor Sarton, quien me hizo a su imagen y semejanza. Conectado el comisionado, inmediatamente en forma virtual, Bailey dijo al grupo que había resuelto el caso y que no había habido asesinato alguno. Al unísono le preguntaron sobre si el doctor Sarton estaba vivo, a lo que Bailey dijo que sí y que sabía dónde estaba mientras señalaba con su dedo índice a R. Daniel. Sus razones eran las siguientes. Le había sido muy difícil aceptar que R. Daniel era un robot, que era por otro lado igual al doctor Sarton, que además en el episodio de la zapatería no había mostrado inconveniente alguno, no solo en exhibir un desintegrador, sino en apuntar a humanos, situación no permitida por la primera ley de robótica implantada en el cerebro positrónico de R. Daniel. Y por último, comentó
que había sido programado con un impulso de justicia, concepto que según Bailey solo un ser humano podría llegar a expresar. Por otra parte, le exigió R. Daniel que explicase a dónde había ido por la noche, y éste comentó que fue a verificar si en los baños públicos había micrófonos, pero que no había encontrado nada. Bailey vuelve a arremeter contra R. Daniel, diciendo que había sido él quien había hecho circular el rumor de que había un robot en la ciudad. En resumen, su alegato era el siguiente: que había habido un muerto en Espaciópolis, que allí estaba Enderby, que se iba a entrevistar con Sarton, que le presentan a Julius un cuerpo que se supone humano, sin embargo se crema el cadáver y ya no hay forma de examinarlo. Los espasianos insisten que el asesino era un terráqueo, aunque para ello debiera haberse encaminado hacia allí solo y de noche, cosa que era imposible para la psicología de un terrícola. Luego los espaciales envían un supuesto robot a la ciudad. Este amenaza a una muchedumbre con un desintegrador, para finalmente hacer circular la versión que habría un robot espacial en la ciudad, tanto que hasta Jesse lo sabía. Esto implica que pronto se sabrá que fue el robot el que apuntó con el desintegrador, es decir, que existe una conspiración en la ciudad manejada desde Espaciópolis. Los espacianos quieren dar publicidad a un asesinato, desean tumultos para justificar la aparición de sus naves espaciales en la Tierra dispuesta a ocupar nuestras ciudades. Que el cadáver que le mostraron a Enderby era el de un robot humaniforme. Sin embargo, todo el andamiaje de la hipótesis planteada por Bailey se desbarató cuando R. Daniel abrió su cuerpo y mostró su interior, tanto que Bailey en ese momento se desmayó. Bailey se enoja con el doctor Fastolfe porque nunca detuvo su razonamiento, y éste le respondió que estaba encantado porque no se había conducido como un político, ya que nunca les dijo lo que ellos hubiesen querido escuchar. Seguidamente se establece un debate sobre la Tierra, que los espacianos están preocupados por su futuro, mientras Bailey dice: nosotros ya nos arreglaremos. Fastolfe comenta que si bien la inmigración a los 50 planetas exteriores está prohibida por la posibilidad de los contagios, los terráqueos podrían explorar nuevos mundos. Pero Fastolfe opina que el encierro de los terrestres en las bóvedas de acero no se los permite psicológicamente, esto es, no están posibilitados ni acostumbrados a salir, a viajar, a estar en lugares abiertos, sufren de agorafobia, es decir, todo lo que se necesita hacer para una actividad de semejante envergadura. De igual modo, nosotros los espacianos también tenemos algunos problemas: la estabilidad, la comodidad y nuestra larga vida. Llegado a este punto, y dado que un espaciano podía pasar hasta un determinado tiempo hablando con un terráqueo para limitar la posibilidad de un contagio, se dio por terminada la reunión. Durante el regreso, Bailey preguntó a R. Daniel por qué Fastolfe le había hablado de temas no vinculados con el caso, a lo que R. Daniel respondió que no había nada nuevo que agregar, dado que para ellos el principal sospechoso era el comisionado Julius Enderby. Y respecto del arma, pregunta Bailey, ¿qué podés decirme, Daniel? Que se analizaron todos los desintegradores de Espaciópolis, resultando que ninguno de ellos había sido disparado. Esto significa que el asesino se lo llevó consigo, lo cual, por otro lado, resultaba prácticamente imposible. Mientras Daniel se fue a conseguir un listado de hombres y mujeres pertenecientes a organizaciones medievalistas, Bailey convocó a Nueva York a un especialista en robótica.
Cuando volvieron a juntarse, fueron a cenar. Daniel, que también comió, llenando su bolsa de alimentos, ubicado en lo que sería su réplica estomacal, le dice a Bailey que había 8 personas vigilándolos y que 6 de ellos habían estado también durante el tumulto de la zapatería. Deciden entonces ambos huir, pasando por una estación de energía en Williamsburg, para llegar a un departamento que Bailey tenía para circunstancias policiales. Al rato de encontrarse en el departamento, llega Bentley Bailey. Ambos se preguntaban cómo podía saber que estaban allí. Ben les dijo que Jessie, que estaba muy asustada, había llamado a la oficina de Bailey y le habían informado dónde estaba su padre. Seguidamente, Bailey llama por teléfono a Jessie y ésta le dice que está muy preocupada de saber que Bailey estaba con R. Daniel porque era una situación muy peligrosa. Fue entonces que Bailey cortó la comunicación. R. Daniel averiguó que uno de los participantes del tumulto de la zapatería y de la persecución era Francis Clousar. Al poco tiempo, arriba el doctor Gerrigel, experto roboticista, y Bailey, en presencia de R. Daniel, le pregunta quién podría haber ejecutado el asesinato. Su respuesta fue la siguiente: caminar a campo traviesa solo lo puede hacer un robot. Asesinar solo lo puede hacer un ser humano. Ambas actividades, ninguno de ellos. Fue allí que le consultó Bailey si se podría desarrollar un cerebro positrónico sin la primera ley, a lo que respondió enérgicamente que no. Y en los mundos exteriores, preguntó Bailey, ¿no se podría fabricar un robot tan parecido a un humano que no se lo pudiese distinguir? Gerrigel quedó anonadado y sin sacar la vista de R. Daniel le dijo: entonces usted es un robot. Ahora, sigue Bailey, un robot como Daniel no podría carecer de la primera ley. ¿A que no sabe, doctor, que Daniel se encontraba en la escena del asesinato del doctor Sarton y que incluso lleva permanentemente consigo un desintegrador que exhibió en un tumulto ocurrido en una zapatería? Si bien es cierto que el arma nunca se encontró, yo sé dónde estaba. Estaba en la bolsa de alimentos de Daniel. Daniel le pide que examine su desintegrador para verificar que no tiene ni cargador ni percutor, por lo que era como si se tratase de un desintegrador de juguete. Bailey era la segunda vez que culpaba a R. Daniel. R. Daniel le explica a Bailey que había llegado a la conclusión que Jessie pertenecía a una organización medievalista porque no solo dispuso rápidamente de información sobre que Daniel era un robot, sino porque cuando hubo que ir al departamento de Bailey para cuestiones policiales, lo envió a Bentley, y no fue ella porque sabía que estaba en peligro, ya que si ella era parte de la conspiración, sabía que la estaban vigilando. En el momento que hablaban de Jessie, en el departamento apareció R. Sammy diciendo que estaba la esposa de Bailey. Fue allí, y sin mediar pregunta alguna, que Jessie reconoció que formaba parte de una organización medievalista que se reunía para hablar de todo lo que les parecía mal de una sociedad con robot, esas máquinas monstruosas sin alma, tal como las describió a los robots. Aprovechando la situación, preguntaron por Clousar, que trabajaba en una planta de levadura, y lo único que ella comentó es que había un integrante que despedía olor a levadura cruda. Una vez finalizada la reunión, Bailey y Daniel fueron a buscar a Clousar. Cuando lo ubicaron, Bailey le dijo que había sido visto en el tumulto de la zapatería, así como también en una planta de energía en Williamsburg.
por lo que concluía Bailey que era un hombre importante en una organización medievalista no registrada. Como Clousar no aceptaba los cargos de Bailey, Bailey le pidió a R. Daniel que lo abrazara, logrando que Clousar entrara en tal grado de descontrol que en un momento gritó: «Robot, saca tus manos de encima mío». Tras sus dichos, quedó a disposición de la policía para explicar cómo sabía que Daniel era un robot y algunas otras cuestiones más. Cuando Daniel llamó al comisionado, éste le comunicó que R. Sami había sido desactivado y que el departamento estaba convulsionado. En el viaje hacia el departamento, Daniel le preguntó a Clousar cuál era su temor respecto de los robots, y fue allí que indicó que le aterraba la posibilidad de perder el trabajo, así como el futuro de sus hijos, a lo que Daniel refirió que la solución era la emigración a nuevos planetas, y a Clousar esta idea en principio no le pareció tan mal. Llegados al departamento, fue de una gran ayuda que el doctor Gerrigel estuviera presente por cuanto determinó la causa de la desactivación. R. Sami tenía un atomizador alfa que emitía radiación en su mano y posiblemente alguien le había pedido que se apoyase en la cabeza, por lo que su cerebro positrónico se había desactivado. El comisionado aprovechó la circunstancia para interrogar a Bailey e intentar hacerlo responsable. Del interrogatorio surgió que él y R. Daniel habían sido los últimos en haber visto con vida a R. Sami, hecho que ocurrió alrededor de las 14:30 horas, mientras sucedía la reunión de ambos con Jesse. Para colmo de males, Bailey aborrecía a R. Sami, ya que muchas veces se lo había manifestado a Enderby. Mientras tanto, Bailey se decía para sí mismo: «Tenemos que encontrar el motivo», aunque por otro lado observaba cómo todo el episodio había sido diseñado para inculparlo. Fue casi en ese momento que Daniel le comenta que durante el interrogatorio que Enderby le había realizado, se había comunicado con Fastolfe, quien había decidido dar por terminado el experimento, porque habían logrado formar una conciencia en algunos terrestres sobre la necesidad de emigrar a nuevos mundos, teniendo a Bailey principalmente como punta de lanza, y con el convencimiento que Clousar, un férreo defensor de la causa medievalista, lo había empezado a considerar. Esto último lo sabía porque Daniel tenía la capacidad de medir la actividad cerebral y de esta manera detectar las emociones. Daniel debía volver a Espaciópolis, aunque todavía faltaban 2 horas para que terminase el día. Enderby regresa con más información, concretamente que Bailey había estado en la planta de energía de Williamsburg, de donde provenía el atomizador, por lo que pensaba que había tenido la oportunidad de tomarlo. Otra información adicional es que por medio de Clousar se había enterado que Jezabel, es decir, Jessie, la esposa de Bailey, integraba una organización medievalista. A pesar de las excusas de Bailey para Enderby, todos los caminos conducían a Bailey. Fue en ese momento que Bailey consultó su reloj. Eran las 23 horas. «Sé quién me está traicionando», agregó, «y sé quién asesinó al doctor Sarton y cómo lo asesinaron. Solo cuento con 1 hora para decírselo a usted, para atrapar al autor y para terminar con la investigación». El comisionado miró con inquietud a Bailey. «¿Qué pretendes? Algo semejante a esto intentaste en el domo de Fastolfe. No lo repitas». «Me equivoqué aquella primera vez», acotó Bailey. Pensó con rabia, también en la segunda, pero no ahora, no en esta ocasión, no. El pensamiento se le escurrió, farfullando como un microacumulador bajo un neutralizador positrónico.
Juzgue por usted mismo, comisionado, insistió. Concédame que las pruebas en mi contra hayan sido inventadas, forjadas. Acompáñeme por ese camino y vea hasta dónde lo lleva. Pregúntese quién pudo forjar las pruebas. Es evidente que solo pudo ser alguien que sabía de mi paso por la planta de Williamsburg ayer por la tarde. Muy bien. ¿Y quién pudo ser? Un grupo de medievalistas me estuvo siguiendo desde la cocina, informó Bailey. Me desembaracé de ellos, o al menos así lo creí, pero sin duda, alguno de ellos me vio pasar por la planta. Mi único objeto al entrar en ella fue tratar de despistarlos. El comisionado permaneció pensativo. ¿Estaba Clousar con ellos? Bailey respondió que sí. Enderby prosiguió. Entonces los interrogaremos. Si tiene algo que ocultar, ya se lo sacaremos. ¿Qué más puedo hacer? Elija. Aguarde un momento. ¿No ven qué consiste mi punto de vista? Veamos. El comisionado se frotó las manos. Clousar te vio penetrar en la planta de energía de Williamsburg. O bien otro le informó a él, que decidió utilizar el hecho para buscarte tropiezos y hacer que te eliminemos de la investigación. ¿No es eso lo que pretendes decirme? Bastante aproximado. Bien. El comisionado pareció entusiasmarse con su empeño. Naturalmente, él sabía que tu esposa era miembro de su organización, con lo que consideraba que no te enfrentarías con una investigación minuciosa de tu vida privada. Se imaginó que renunciarías antes que luchar en contra de testimonios circunstanciales. Y a propósito, Elija, ¿qué opinas de renunciar si las cosas se ponen mal? Ni en 1.000.000 de años, comisionado. Bueno, ¿en dónde estaba yo? Ah, sí. Entonces consiguió un atomizador alfa, presumiblemente por medio de un cómplice en la planta, y ordenó a otro cómplice que arreglara la destrucción de Resami. Tamborileó con los dedos sobre el escritorio. No, eso no cuaja, Elija. ¿Por qué? Es muy rebuscado, demasiados cómplices, y cuenta con una coartada inatacable para la noche y la mañana del asesinato de Espaciópolis, entre paréntesis. Eso lo comprobamos inmediatamente, aunque yo era el único que sabía la razón para comprobar esa hora especial. Nunca he dicho que fuera Clousar, interpuso Bailey. Usted fue quien lo dijo, comisionado. Pudo haber sido cualquiera de la organización medievalista. Clousar no es más que el dueño de un rostro que Daniel reconoció. Ni siquiera me imagino que sea muy importante en la organización, aunque hay una cosa muy extraña en él. ¿Qué? Preguntó Enderby con suspicacia. Sabía que Jesse era miembro de la organización. ¿Sabe usted si conoce a todos? ¿O lo supone usted? No lo sé. Sabía que Jesse lo era, de todos modos. Quizás fuese importante, porque era la esposa de un detective. Usted asegura que confesó que Jezabel Bailey era miembro, ¿no es así? Le repito que eso fue lo que yo oí, afirmó Enderby. Pues en eso está lo más curioso, comisionado. Jesse no ha usado su nombre completo desde antes que naciera Bentley. Se unió a los medievalistas después de abandonar su nombre de pila completo. ¿Cómo sería posible que Clousar llegase entonces a conocerla como Jezabel? El comisionado enrojeció y exclamó con rapidez. Ah, bueno, si nos paramos en detalles, probablemente dijo Jesse. Yo me limité de manera automática a completarlo y dije el nombre de pila. En verdad ahora estoy seguro de ello, dijo Jesse. Hasta ahora estaba usted también seguro de que dijo Jezabel. Se lo pregunté en varias ocasiones. Entonces el comisionado levantó la voz imperioso. No te pondrás a insultarme diciendo que mentí, ¿verdad? Me estoy preguntando si tal vez Clousar no dijo nada en absoluto. Me estoy preguntando también si usted forjó toda esta historia,
Usted ha conocido a Jesse durante 20 años y por lo tanto sabía que su nombre era Jezabel. Estás desvariando, hombre. Quizás. ¿A dónde fue usted hoy, después del almuerzo? Estuvo fuera de su oficina durante 2 horas por lo menos. ¿Me está usted interrogando? Contestaré también por usted. Anduvo por la planta de energía de Williamsburg. El comisionado se levantó de su asiento, la frente le brillaba y aparecían burbujas blancas y cejas y secas en las comisuras de los labios. ¿Qué trata usted de insinuar? ¿No anduvo por ahí? Bailey, queda usted destituido. Entrégueme sus credenciales. No, todavía no. Me tendrá que escuchar primero. Pues no lo haré. Es usted culpable. Por todos los diablos. Y lo que me enfurece es su pretensión absurda de hacerme aparecer como si conspirase en contra de usted. Logró recuperar el resuello de su voz para proseguir. Además, queda usted arrestado. No, vociferó Bailey. Todavía no. Comisionado, le estoy apuntando con un desintegrador. Se lo tengo derecho al corazón y está martillado. No se ponga a jugar conmigo, porque me hallo al borde de la desesperación y diré lo que considere conveniente. Después usted hará lo que le plazca. Con ojos desorbitados, Julius Enderby contemplaba el maligno orificio en las manos de Bailey. Le dijo: 20 años por esto, Bailey, en el calabozo más profundo de la ciudad. R. Daniel se movió con rapidez. Su mano se apoderó como garra del brazo de Bailey. Con toda calma expresó: no puedo permitir esto, socio Elijah. No puedes causarle ningún daño al comisionado. Por primera vez desde que R. Daniel llegó a la ciudad, el comisionado le habló directamente. Deténlo. A lo que Bailey replicó de inmediato: no tengo la menor intención de dañarlo, Daniel, si tú le impides que me arreste. Me aseguraste que me ayudarías a esclarecer todo esto. Todavía faltan 45 minutos para las 12. R. Daniel, sin soltarle el puño a Bailey, indicó: comisionado, considero que se le debe permitir a Elijah que hable. Estoy en comunicación con el doctor Fastolfe en este preciso momento. ¿Cómo? ¿Cómo? Preguntó el comisionado con rabia. Yo poseo dentro de mí una unidad subetérica sellada, aseguró R. Daniel. El comisionado se le quedó viendo boquiabierto. Estoy en comunicación con el doctor Fastolfe, prosiguió el robot inexorablemente, y causaría una pésima impresión, comisionado, si se negara usted a escuchar a Elijah. Deducciones muy comprometedoras se pudieran sacar de ello. El comisionado se echó para atrás en la silla y enmudeció. Afirmo que estuvo usted en la planta de energía de Williamsburg hoy, comisionado, reanudó Bailey, y se apoderó del atomizador alfa para dárselo a R. Sammy. Escogió deliberadamente la planta de Williamsburg con objeto de incriminarme a mí. Hasta echó mano del doctor Gerrigel para invitarle a que viniese al departamento y se tropezara con los restos de R. Sammy. Confiaba en que él pudiera suministrar un diagnóstico definitivo y exacto. Bailey se guardó el desintegrador. Si desea arrestarme ahora, no titubee, hágalo, pero Spaciópolis no considerará eso como una respuesta apropiada. ¿Por qué motivo?, masculló Enderby, sin lograr casi respirar. Las lentes aparecían empañadas y se las quitó. Sin ellas, aparecían una actitud vaga e inofensiva. ¿Qué motivo pude tener para hacer esto? Usted me causó trastornos, ¿verdad? Con ello puso estorbos a la investigación de Sarton, ¿o no? Y aparte de todo eso, R. Sammy sabía demasiado. ¿Acerca de qué? Acerca de la manera como asesinaron a un espaciano hace 5 días y medio, porque usted fue quien asesinó al doctor Sarton en Spaciópolis.
Fue Redanil quien tomó ahora la palabra. Enderby lo único que podía hacer era tirarse de los cabellos con furia y menear la cabeza. El robot explicó: Socio Elija, mucho me temo que esta teoría sea insostenible. Como sabes muy bien, resulta imposible que el comisionado Enderby haya asesinado al doctor Sarton, porque así lo dictaron mis sensores cerebrales. Escucha, Enderby me suplicó que me encargara del asunto. No se dirigió a ninguno de los hombres que tienen mayor rango que yo. Lo hizo por diversas razones. La primera, porque somos camaradas de estudio, y se figuró que podía confiar en que nunca se me ocurriría que un antiguo compañero y jefe respetado pudiera ser un criminal. Fíjate, contaba con mi gran lealtad muy bien conocida. En segundo lugar, sabía que Jesse era miembro de una organización ilegal y esperaba poder manejarme de modo que se me eliminara de la investigación o amenazarme para que guardara silencio en caso de que me aproximara demasiado a la verdad. Y por otra parte, eso no le preocupaba mucho. Desde el principio, obró de manera que pudiese despertar en mí desconfianza hacia ti, Danil, asegurándose de que los dos trabajásemos en sentidos contrarios. Fíjate, es una ventaja para el asesino estar encargado de la investigación de un asesinato que él mismo cometió. El comisionado logró por fin dar rienda suelta a sus palabras, comenzando con voz débil. ¿Cómo podía yo saber nada acerca de Jesse? Volvióse en dirección del robot. Escucha, si estás transmitiendo todo esto a Espaciópolis, dile que es mentira, una mentira nauseabunda. Bailey le interrumpió, levantando la voz por unos instantes y luego bajándolo con una calma tensa. Seguro que sabía usted lo de Jesse. Usted es un medievalista y forma parte de esa organización. Sus gafas de sol pasadas de moda, sus ventanas. Es evidente que su temperamento le ha conducido por esos caminos, pero existen pruebas muy superiores a eso. ¿Cómo supo Jesse que Bailey era un robot? En aquel momento me sumió en la peor de las incertidumbres. Por supuesto, ahora sabemos que lo descubrió mediante su organización de medievalistas, lo cual nos retrotrae a una cuestión anterior. ¿Cómo lo supieron allí? Usted, comisionado, lo explicó con una teoría acerca de que Danil lo reconocieron como robot durante el incidente de la zapatería. Yo no me creí eso en ningún momento. No podía. Yo lo había considerado como un ser humano cuando lo vi por primera vez, y no padezco del menor defecto en la vista. Ayer incluso le rogué al doctor Gerrigel que viniese de Washington. Más tarde decidí que lo necesitaba por varias razones, pero cuando lo llamé, mi único objetivo era indagar si reconocería a Danil, por lo que es sin que le diera yo el menor indicio. Pues no, señor comisionado, no lo reconoció. El doctor Gerrigel, el mejor perito en robot que existe en la Tierra, ¿pretende usted sugerirnos que unos perturbadores medievalistas podían, en condiciones de confusión y tumulto, percatarse de similitudes de diferencias y sentirse tan seguros acerca de ellas como para poner en actividad a toda su organización y embarcarla en una aventura con un simple presentimiento de que Danil era un robot? Resulta claro que desde el principio los medievalistas supieron que Danil era un robot. El incidente de la zapatería se proyectó deliberadamente para convencer a Danil y a Espaciópolis del avance del sentimiento antirrobotista que prevalece en la ciudad. Tuvo por objetivo trastocar los términos, apartar en lo posible las sospechas de los individuos y dirigirlas al conjunto de la población. Ahora bien, si sabían la verdad sobre Danil desde el principio, ¿quién se la reveló? Yo no lo hice. Se me ocurrió pensar en algún momento
que pudiera haber sido Daniel mismo, pero también es un absurdo. El otro único terrícola que lo sabía era usted, comisionado. Enderby objetó con sorprendente energía. También pudo haber espías en el departamento. Los medievalistas pudieron habernos inundado con ellos. Tu esposa era una de ellas, y si usted no encuentra imposible el que yo sea uno, ¿por qué no otros más en el departamento? No traigamos a colación ningún espía misterioso hasta que veamos hasta dónde nos conduce una solución sencilla y natural. Afirmo y sostengo que usted es el único informante. Ahora, cuando lo veo como algo retrospectivo, resulta muy interesante anotar cómo su carácter mejoraba o empeoraba según aparecía yo estar lejos de resolver el problema o muy cerca de terminarlo. Al principio se hallaba usted muy nervioso. Cuando ayer por la mañana manifesté mi deseo de visitar a Espaciópolis sin explicarle para nada la razón, llegó usted hasta el borde de un colapso nervioso. ¿Se figuró que lo había sorprendido, comisionado? ¿Que se trataba de una trampa para entregarlo en manos de ellos? Usted me dijo que los odiaba. Casi llegó a las lágrimas. Por unos instantes me imaginé que se las causaba el recuerdo de la humillación en Espaciópolis, cuando le consideraron sospechoso. Pero luego Daniel me indicó que sus suspicacias se habían tenido en cuenta con mucho cuidado. Ni siquiera pudo suponerse que sospechaban de usted. Su pánico se originó en el temor, no en la humillación. Después, cuando salí con mi solución totalmente errónea, mientras usted observaba por el circuito tridimensional, da su confianza al ver cuán lejos me hallaba de la verdad. Hasta discutió usted conmigo, defendiendo a los espacianos. Más tarde, ya dueño de sí mismo, me asombró la facilidad con que me perdonó mis acusaciones falsas en contra de los espacianos, cuanto antes me había sermoneado, tanto respecto a su excesiva sensibilidad. Luego establecí contacto con el doctor Guerrigel, y usted se empeñaba en saber la razón, y yo no se la dije. Eso le preocupó porque temía que... R. Daniel interrumpió de pronto levantando la mano. Socio Elijah. Bailey consultó su reloj. Las 23:42. ¿Qué hay?, preguntó. Pudo haberse preocupado con el pensamiento de que descubriera sus relaciones medievalistas. Si concedemos que existan, sugirió R. Daniel, no hay nada que lo complique en el asesinato. ¿Acaso no haya tenido nada que ver con ello? Estás en un error, Daniel, contradijo Bailey. Enderby no sabía para qué necesitaba yo al doctor Guerrigel, pero puede presumirse con seguridad que se imaginó que se trataba de algo relativo a informes sobre robots. Esto asustó al comisionado, porque un robot estaba ligado muy íntimamente con su crimen mayor. ¿No es así, comisionado? Enderby meneó la cabeza negando con insistencia. Cuando esto haya concluido, principió, pero se ahogó con las palabras sin articular. ¿Cómo se cometió el asesinato?, indagó Bailey con frenesí apenas reprimido. Carbono y hierro. Usaré tus propios términos, Daniel. Estás rebosante de los beneficios de una cultura carbono-hierro, y sin embargo no ves el modo en que un terrícola pudo haberla usado para su propio beneficio. No hay dificultad ninguna para concebir la idea de que un robot cruce a campo traviesa, aunque sea de noche y aunque vaya solo. El comisionado le puso un desintegrador en las manos a R. Sami, le ordenó a dónde ir y le explicó cuándo. Él, por su parte, entró en Espaciópolis por el personal y lo despojaron de su propio desintegrador. Entonces recibió el otro desintegrador de manos de R. Sami, mató al doctor Sarton, devolvió el arma a R. Sami, quien regresó con ella a la ciudad de Nueva York a través de los campos. Y hoy desactivó a R. Sami, cuyo conocimiento se había convertido en algo muy peligroso. Esto explica la presencia del comisionado y la ausencia del arma,
y hace totalmente innecesaria la suposición de que cualquier ser humano, cualquier neoyorquino, haya caminado escurriéndose a campo traviesa a cielo descubierto de noche. Mas al terminar Bailey su reconstrucción, R. Danil objetó: «Lo siento mucho por ti, socio Elijah, aunque me congratulo con el comisionado que tu explicación no esclarezca absolutamente nada. Ya te he dicho que las propiedades cerebroanalíticas del comisionado son de tal especie que resulta imposible para él cometer un asesinato premeditado. Ignoro cuál es la palabra que se aplica a ese hecho psicológico: cobardía, conciencia o compasión. Conozco el significado que el diccionario les da a todas ellas, pero no puedo juzgar. Sea como fuere, el comisionado no asesinó». «Gracias», murmuró Enderby. Su voz ganó fuerza y confianza. «Desconozco sus motivos, Bailey, o por qué trata de arruinarme de esta manera, pero llegaré hasta el fondo y...» «Aguarden», interpuso Bailey. «Todavía no he concluido. Tengo esto». Y golpeó con el cubo de aluminio en el escritorio de Enderby, tratando de sentir la confianza que esperaba les brotara de sí. Cuando media hora pretendió ocultar un hecho pequeñísimo, que no sabía lo que la película mostraría. Disponíase a jugar con el destino, mas era todo lo que le quedaba por hacer. Enderby se retiró de aquel objeto. «No es una bomba», aseguró Bailey con sarcasmo. «No es más que un microproyector ordinario». «Y bien, ¿qué demostrará?» «Eso es lo que está por verse». Introdujo la uña en una de las rendijas del cubo y una esquina del despacho del comisionado se entenebreció, iluminándose después con una escena extraña en 3 dimensiones. Se extendía desde el piso hasta el techo, prolongándose para atrás de las paredes de la habitación. La escena retratada era el domo del doctor Sarton. El cuerpo muerto del doctor Sarton ocupaba el centro. Los ojos de Enderby se le saltaban de las órbitas. Bailey dijo: «Sé muy bien que el comisionado no es un matón. No necesito que tú me lo digas, Danil. Si hubiese podido explicarme ese hecho antes, hubiera llegado a la conclusión desde mucho antes también. No alcancé a mirar claro el camino hasta hace una hora, cuando te manifesté al descuido que fuiste curioso en una ocasión respecto a las lentes de contacto de Bentley. Eso lo eslabonó todo, comisionado. Entonces se me ocurrió pensar que su miopía y sus gafas eran la clave del asunto. Supongo que en los mundos exteriores no existe la miopía, pues de lo contrario habrían llegado a la verdadera solución del asesinato casi inmediatamente. Comisionado, ¿cuándo rompió usted sus gafas? ¿Qué busca sugerirme?, indagó el comisionado receloso. Cuando lo vi a usted por primera vez para este asunto, explicó Bailey, me dijo que sus gafas se le habían roto en Espaciópolis. Me figuré que las había roto con la perturbación al saber la noticia del asesinato, pero usted no me lo afirmó así y yo carecía de razones para imaginármelo. Más aún, si usted iba a Espaciópolis con la obsesión de un crimen en la mente, se encontraría ya lo suficientemente perturbado para que se le cayeran las gafas y las rompiera antes del asesinato. ¿No es verdad? ¿Y no le pasó tal cosa en realidad? Dígame». «No veo la consecuencia, socio Elijah», protestó R. Danil. «El comisionado no puede cometer un asesinato deliberado. Sin embargo, cualquier hombre puede matar por accidente. El comisionado no penetró en Espaciópolis para matar al doctor Sarton. Entró para matarte a ti, Danil. A ti. ¿Existe algo en el análisis de su cerebro que diga que es incapaz de aniquilar una máquina? Eso no es asesinato, sino únicamente sabotaje, un roboticidio. Es un medievalista convencido. Trabajó con el doctor Sarton y conocía el objeto para el cual te hallabas destinado. Temía que esa meta se lograra, que los terrícolas se les desterrara de la tierra. Así que decidió destruirte a ti.
Tú eras el único de su tipo que se hubiese construido todavía, y consideraba tener buenas razones para pensar que, al demostrar la extensión y la determinación del medievalismo en la Tierra, descorazonaría a los espacianos. Conocía lo fuerte que es la opinión popular en los mundos exteriores para terminar de una vez por todas con el proyecto de Espaciópolis. Con certeza que el doctor Sarton discutió ese punto con él y pensó que ello sería el último impulso en la dirección adecuada. No digo que hasta el pensamiento de aniquilarte a ti fuese agradable para nada. Hubiera hecho que R. Sami lo llevase a cabo, me figuro, si no parecieras tan humano que un robot primitivo de la calidad de R. Sami no pudiese discernir la diferencia o comprenderla siquiera. La primera ley lo hubiese detenido, o el comisionado le habría encargado a otro ser humano la comisión, si no fuera porque él, solo él, representaba el único que tenía un acceso fácil y pronto a Espaciópolis en cualquier momento. Permítame reconstruir lo que pudo haber sido el proyecto del comisionado. Estoy adivinando, lo confieso, pero creo estar en lo justo. Concertó la cita con el doctor Sarton, pero llegó temprano con toda intención, al amanecer para ser exactos. El doctor Sarton estaría dormido, me imagino, pero tú, Danil, andarías despierto, supongo, ya que en ello estamos, que vivías con el doctor Sarton. El robot asintió con la cabeza diciendo: tienes razón, socio Elijah. Proseguiré entonces, retomó Bailey. Tú saldrías a la puerta del domo, Danil, recibirías una carga del desintegrador en el pecho o en la cabeza y todo habría terminado. El comisionado se escaparía a toda velocidad a través de las calles desiertas del crepúsculo matutino de Espaciópolis, regresando al sitio en donde lo esperaba R. Sami. Le entregaría el desintegrador y luego se encaminaría muy despacio en dirección al domo del doctor Sarton. De ser necesario, descubriría el cuerpo él mismo, aun cuando hubiese preferido que cualquier otro lo hiciera. Si le preguntaran respecto a su llegada tan temprano, podría decir que había venido a informarle al doctor Sarton de ciertos rumores de un ataque medievalista a Espaciópolis y a urgirle para que se tomaran precauciones encaminadas a impedir todo tumulto externo y el descubierto entre los espacianos y los terrícolas. El robot muerto añadiría fuerza a sus palabras. Si le interrogaran respecto al gran intervalo entre su entrada en Espaciópolis y su llegada al domo del doctor Sarton, podría decir que vio a alguien que se escabullía por las calles en dirección al campo abierto, que lo percibió un trecho. También eso lo conduciría con entusiasmo por una senda falsa. En cuanto a R. Sami, nadie lo echaría de menos, un robot más en medio de las granjas circundantes de la ciudad. Pues no sería más que otro robot como muchos. ¿Voy muy equivocado, comisionado? No, yo no. Enderby se movía como un gusano. No, explicó Bailey, usted no mató a Danil. Él está aquí, y en todo el tiempo que ha estado en la ciudad, no ha sido usted capaz de mirarlo frente a frente o de dirigirle la palabra por su nombre. Mírelo ahora, comisionado. Enderby no se atrevió a hacerlo. Se cubrió el rostro con las manos temblorosas. Las titubeantes manos de Bailey por poco dejan caer el microproyector. Lo había hallado. La imagen se percibía ahora centrado en la puerta principal del domo del doctor Sarton. La puerta se veía abierta, penetró en la pared hueca, a lo largo de las correderas de metal reluciente. Abajo entre ellas, allí, sí, allí. El fulgor era inequívoco. Les explicaré lo que sucedió, continuó Bailey. Se encontraba usted en el domo cuando se les cayeron las gafas. Debe de haber estado nervioso, y lo he visto a usted nervioso en otras ocasiones. Usted se quita las gafas, las limpia con cuidado. Eso fue lo que hizo, pero las manos le temblaban y las dejó caer. Quizás hasta las haya pisado.
De todos modos, estaban rotas, y precisamente en ese instante la puerta se abrió y una figura que parecía Danil se le puso enfrente. Usted le disparó, recogió los restos de sus gafas y echó a correr. Entonces encontraron el cadáver, pero no a usted, y cuando por fin lo hallaron, se percató de que era el madrugador doctor Sarton a quien había dado muerte. El doctor Sarton diseñó a Danil a su imagen y semejanza, para desgracia suya, y sin sus gafas en aquel momento de tensión nerviosa, no los pudo distinguir. Y si desea la prueba tangible, ahí la tiene. La imagen del domo de Sarton se estremeció y Bailey colocó el proyector con mucho cuidado sobre el escritorio, con la mano fuertemente apoyada sobre él. El rostro del comisionado Enderby se hallaba descompuesto por el terror. R. Danila parecía por completo indiferente. Los dedos de Bailey señalaban la imagen. Ese reflejo en las correderas de la puerta. ¿Qué era eso, Danil? Dos pequeñas partículas de cristal, repuso el robot con frialdad. No significaron nada para nosotros. Pues ahora sí, porque son dos trocitos de lentes cóncavas. Midan sus propiedades ópticas y compárenlas con las de las gafas que Enderby está usando ahora. No las rompa, comisionado. Precipitóse hacia el comisionado y le arrancó las gafas de las manos. Se las alargó a R. Danil. Aquí hay prueba suficiente de que estuvo en el domo más temprano de lo que pensó que estuviera. Estoy de todo convencido, asintió R. Danil. Ahora me doy cuenta de que me aparté por completo de la pista por el análisis cerebral del comisionado. Te felicito, socio Elijah. Bailey consultó su reloj. Señalaba exactamente las 24 horas. Un nuevo día comenzaba. Las palabras del comisionado no eran más que gemidos ahogados. Un error, un espantoso error. Nunca intenté matarlo. Sin ningún síntoma precursor, se deslizó de la silla y quedó como un bulto informe en el suelo. R. Danil se le aproximó con rapidez y dijo: «Lo has lastimado, Elijah. Eso está muy mal. No está muerto, ¿eh?» «No, pero sí inconsciente. Ya volverá en sí, no te preocupes. Supongo que fue demasiado para él. Tenía que hacerlo, yo tenía que hacerlo. Mira, Danil, carecía de cualquier prueba que fuese válida ante un tribunal. Solo deducciones. Preciso era acorralarlo y soltárselo poco a poco, con la esperanza de que se desmoralizara. Así sucedió, Danil. Tú lo oíste confesar, ¿verdad? Sí. Ahora bien, yo te prometí que esto sería beneficioso para el proyecto de Espaciópolis, de modo que, aguarda, está volviendo en sí. El comisionado se quejó, los ojos le temblaron y se entreabrieron. Se les quedó mirando sin pronunciar palabra. «Comisionado», llamó Bailey, «¿me escucha usted?» El comisionado afirmó con la cabeza indiferente. «Muy bien, entonces. En estos momentos los espacianos tienen otras cosas que les preocupan más que su culpabilidad. Si coopera usted con ellos». «¿Qué?». Un fugitivo rayo de esperanza apareció en los ojos del comisionado. «De seguro que usted es alguien importante en la organización medievalista de Nueva York, tal vez hasta en el proyecto planetario. Encáucelos en la dirección de la colonización del espacio. Puede ver las líneas generales, ¿verdad? Tenemos que volver a la Tierra, al surco. Sí, pero en otros planetas». «No comprendo», murmuró el comisionado. «Eso es lo que buscan los espacianos, y también lo que busco yo, después de la conversación que tuve con el doctor Fastolfe. Eso es lo que desean más que nada. Arriesgan la muerte cada vez que vienen a la Tierra y permanecen aquí con ese solo objeto. Si el asesinato del doctor Sarton lo capacita a usted para que obtenga que el medievalismo se dirija a reanudar la colonización galáctica, probablemente lo consideren como un sacrificio muy justificado. ¿Me comprende ahora?» «Elijah tiene razón», interpuso R. Danil.
Ayúdenos, comisionado, y olvidaremos lo pasado. Estoy hablando en nombre del doctor Fastolfi de nuestro pueblo. Por supuesto, si usted conviniera en ayudarnos y después nos traicionara, siempre tendríamos el hecho de su culpabilidad para mantenerlo a raya, lamento decirle. ¿No se presentará entonces acusación contra mí?, preguntó el comisionado. No, si usted nos ayuda. Pues sí lo haré, murmuró mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Le juro que fue un accidente. Expliqué eso, un accidente desdichado. Yo hice lo que creía más conveniente. Si nos ayuda, añadió Bailey, entonces sí estará haciendo lo más conveniente. La colonización del espacio es la única salvación posible para la Tierra. Se percatará de ello si olvida los prejuicios. Y ahora, la mejor manera de ayudarnos es echarle tierra a este asunto de R. Sami. Clasifíquelo como un accidente o algo por el estilo. Póngale fin. Púsose en pie y recuerde, comisionado, que no soy la única persona que conoce la verdad. Desembarazarse de mí no conducirá a nada, sino a su propia ruina. Toda Espaciópolis está enterada de esto. Lo entiende bien, ¿verdad? Resulta innecesario añadir una palabra más, Elija, amonestó Redanil. El comisionado nos ayudará. Para mí está muy claro, de acuerdo con el análisis de su cerebro. Perfectamente bien, entonces me voy a casa. Deseo ver a Jessie Bentley y recomenzar mi existencia natural. Además necesito dormir. Oye, Danil, ¿permanecerás en la Tierra después de que se vayan los espacianos? No se me ha informado aún, repuso Redanil. ¿Por qué me lo preguntas? Bailey se mordió los labios y luego murmuró. Nunca creí que se me ocurriría decirle esto a nadie como tú, Danil, pero confío en ti y hasta te admiro. Yo ya estoy muy viejo para abandonar la tierra, pero cuando por fin se establezcan las escuelas para emigrantes, allí estará Bentley. El robot se volvió a Julius Enderby, quien lo observaba con el semblante flácido. Ahora comenzaba a recuperar su vitalidad. El robot le dijo: he tratado de comprender ciertas observaciones que me hizo Elijah, que la destrucción de lo que ustedes llaman el mal resulta menos justa y deseable que la conversión de este mal en lo que designan con el nombre de bien. Hizo una pequeña pausa como titubeando y luego, casi sorprendido de sus propias palabras, aconsejó bíblicamente: vete y no peques más. Bailey, sonriendo de repente, tomó a R. Danil de su brazo y salieron por la puerta apoyados unos en el otro. Bueno, ¿qué decir de esta novela y de la resolución? A mí me suena realmente maravillosa y probablemente quienes me siguieron se habrán dado cuenta que en lo que refiere a la resolución tomé la decisión de leer específicamente lo que sería el capítulo final, el número 18, llamado Fin de una investigación, porque toda la resolución que plantea Bailey resulta de tal grado de complejidad que pensé que no había otra forma mejor de hacerlo. Bueno, espero que les haya gustado y los espero en el próximo video.